Hay una... Es que nosotros hablamos de Manhattan, pero realmente Manhattan no es el barrio más poblado de Nueva York, ¿no? En los años 50 se empezó a tratar el problema de la metrópolis de Nueva York como un problema regional. Entonces se hizo mucho esfuerzo en las conexiones de transporte público regional. Entonces, para intentar que Nueva York siguiese creciendo, Manhattan siguiese creciendo como centro comercial, financiero, económico y de oficinas, pero que la gente que vivía en Nueva York pues tuviese, en Nueva York como estado, o sea, que pudiesen llegar pronto a Manhattan y volver. O sea, esta idea del commuting, o sea, realmente en Manhattan vive poca gente de la que trabaja en Manhattan. Hay viviendas en zonas desfavorecidas, o sea, es curioso, pero es mayor número de personas de clase social baja y clase social trabajadora la que puede vivir en zonas como Harlem, aunque ahora poco a poco se van transformando, pero la mayor parte de las clases medias de Nueva York viven en la periferia y se trasladan todos los días pues en tren y luego en metro. O sea, la idea del commuting es llegar en las líneas de tren que salen de Manhattan, que salen pues de hacia todo el norte, porque es donde más se desarrollan, o con los ferries hacia el otro lado, a Queens o a la zona de Staten Island, pero en realidad en la península, en lo que es Manhattan, solo tienen los privilegiados que viven por la Quinta Avenida y luego gente que son estudiantes que viven en las universidades y que comparten tipo de residencia pues bastante económica y sencilla. Pero la idea, el desarrollo regional se hizo fundamentalmente en las autopistas de pago, en los ferrocarriles y luego en las líneas de metro, toda la extensión. O sea, pero no viven exactamente. Viven, ya te digo, los privilegiados. Y la vida es muy dura, yo te digo por experiencia, tengo una hija que vive allí y realmente el hecho de trabajan muchísimo, se levantan muy temprano, porque en Manhattan es difícil de vivir con una clase media normal, porque los precios son descabellados, las zonas no se puede. Entonces, la tendencia es vivir en una pequeña casa en las afueras, que esté cerca de una estación de tren, que te garantice llegar a Manhattan en como mucho, pues como máximo una hora, ya más de una hora ya no llegas, ya no compensa, ¿no? Pero normalmente es muy habitual que tardes media hora de tren y luego como un cuarto de hora, 20 minutos de metro. Eso todos los días para... Lo que pasa es que visto desde fuera, claro, es muy excitante ir una semana a Manhattan, pero realmente se trabaja mucho, son muchas horas, hace frío, es una ciudad bastante extrema, frío, mucho calor y... está un poco pensada para los turistas. Me parece a mí lo que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Lo de los diners, el Broadway, los espectáculos, los museos. Allí el que vive, pues bueno, pues realmente los fines de semana se quedan en casa y no disfrutan de esa vida. A mí, de Manhattan, una cosa que me llama la atención es que es una ciudad que puedes pasearla, lo cual a mí me parece extraordinario. O sea, que puedes pasearla, bueno, no te digo del norte a sur, ¿no? Pero que puedes coger un día, te dedicas a la zona del sur, del Battery Park, coges el ferry, te vas a Staten Island, que es gratis, y además tienes una vista espléndida, no hace falta ir a la Estatua de la Libertad, porque la puedes ver desde el ferry, vas a Staten Island, vuelves, ves todo, puedes pasear por toda la zona de Wall Street, la zona de los edificios de la bolsa, todo ese ámbito, y luego pues la zona central también te la puedes pasear. La zona intermedia pues está el Soho, el Greenwich, Chinatown, todas esas zonas son muy intensas y tiene una vida pues muy dinámica y muy atractiva y creo que ahora con bastante seguridad. Hay épocas peores, la seguridad ciudadana, pero ahora yo creo que no hay barrios, incluso Harlem puedes pasearlo y además es de las zonas más valoradas, ¿no? Lo que mejor está. O sea que Central Park es una maravilla porque te metes en Central Park y parece que estás en el campo, o sea, porque tiene una sección y unos desniveles y zonas de rocas en las que no se ven prácticamente los edificios altos, o sea, hay lugares en los que tienes estanques, está todo además trazado de una manera muy naturalística, o sea, está muy bien y la gente sabe disfrutarlo. Central Park es una de las mejores cosas que más me gustan. Y luego, ¿por qué tiene tanto tirón? Pues bueno, por lo impresionante los edificios en altura, Times Square con sus anuncios y todo, y luego es el tópico del escenario del cine, de todas las películas que se han rodado allí. Pero realmente yo creo que ahora
yo me imagino que hay ciudades bastante más excitantes en el mundo, ¿no? Bueno, el centro, las ciudades de China o de, no sé, incluso si me apuras, sitios en África con una tensión, como las grandes ciudades que yo creo, pues, o en Brasil o México, o sea, es que ya no es la gran metrópolis, la capital del mundo, yo creo que ya no es Nueva York. Sigue teniendo ese tirón, y yo creo que hay mucha gente, y hay una época en la vida que hay que estar en Nueva York, o sea, pasar los 15 días o intentar restarse un verano, eso, pero como metrópolis ya no sé cuál sería. Yo, por ejemplo, Tokio seguramente tiene elementos urbanos de más tensión, ¿no? Y si me apuras, en Europa, Estambul, con su gigantesca población y su extensión, también son ciudades además que se le añade la mezcla de culturas.